Este es un tema muy hermoso, el de la soberanía de Dios. Es uno de los temas más preciosos, profundos que uno podría encontrar en las Escrituras, y por eso también es uno de los más extensos, ¿no? Siempre que hablamos de soberanía de Dios, siempre, por más de que le dediquemos tiempo, vamos a quedar con muchas preguntas, ¿no? ¿Quién nos puede responder esas preguntas en la misma palabra? Esta predicación va a requerir 2 domingos para que nos quede claro el tema que quiero tratar. Obviamente no voy a abarcar todo lo que es el tema de la soberanía de Dios porque, como les digo, es muy profundo, pero quiero tratar de enfocarme hacia las implicaciones prácticas de la soberanía de Dios. De eso es lo que vamos a hablar, de las implicaciones prácticas de la soberanía de Dios. Ahora, el título de esta predicación es La Iglesia ante la soberanía de Dios. La Iglesia ante la soberanía divina. Ese va a ser el título, La Iglesia ante la soberanía divina. Porque de eso trata, ¿no? De nosotros como Iglesia ante la soberanía divina. Y quisiera empezar con un versículo que está en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, que dice así, 2 de Crónicas 26. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Miren esas palabras tan hermosas, ¿no? Eso nos habla de la soberanía de Dios. Estas fueron las palabras que elevó Josafat en su oración. Josafat, recuerden que era el rey de Judá. Él eleva estas palabras a Dios en oración cuando los ejércitos de Moab, de Amón y los del monte de Seir se juntaron para hacerle guerra. 3 naciones se juntaron para hacerle guerra a Judá. Obviamente la multitud era muy grande, ¿no? Y a pesar de que este hombre era un guerrero fuerte, de que era un rey valiente, pues ante esa multitud que venía contra él, pues él se siente asustado, él tuvo miedo, ¿no? Viendo semejante multitud. ¿Qué hizo él ante la situación? ¿Qué hizo? Como siempre que a los creyentes nos queda algo demasiado grande, ¿qué hace uno? Orar, ¿no? Él ora a Dios y estas son las palabras que él usa. Oró a Dios del cielo clamando por ayuda para derrotar esos ejércitos tan grandes, ¿no? Para que eso que ya venía sobre su vida, que era su muerte y la muerte de todos sus guerreros, pues no se diera, que Dios detuviese eso, ¿no? Su oración se basaba en ¿qué? En el tema de hoy, en la soberanía de Dios, ¿no? Dios tiene dominio sobre todos los reinos de la tierra. Dios es soberano. Si Dios es soberano, puedo clamar a Él porque Él es soberano, ¿no? Él basa su oración en la soberanía de Dios. Él sabía que aunque todo parecía indicar que iba a ser derrotado, ¿cierto? Aunque toda esa batalla iba a terminar con sangre, la de él y la de sus soldados, pues él dijo, Dios puede detener esto, Dios puede hacer algo, puede cambiar esta derrota inminente en una victoria. Por eso él dice, tú tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, y en tu mano está tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Miren eso. Miren que Josafat no dice, Señor, mira, yo tengo soldados fuertes, valientes. No, él dice, Señor, nosotros estamos acabados, pero tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el soberano. Efectivamente, ustedes han leído esa historia que pasa allí en 2 de Crónicas. Efectivamente, Dios, en su soberano poder, dice la Biblia, que confunde a los 3 ejércitos, ¿no? Entonces venían 3 ejércitos contra Judá, pero ellos se confunden, Dios los confunde y el uno empieza a batallar contra el otro. Y el otro, al ver esa pelea, pues también se mete. Y el caso es que cuando llega Judá a la batalla, a la Osita, lo que encuentra es un poco de gente muerta en el piso. Toda esa gente destruida, acabada, sus caballos muertos, todo acabado. Los unos contra los otros se mataron. Y lo que quedó allí en ese campo fue una gran cantidad de muertos, ¿no? Todos estos muertos como en la guerra, llenos de sus joyas, de sus armaduras. Y la Biblia dice que a Judá no le quedó más que ir y recoger el botín. Cada vez que había guerra, cuando el ejército enemigo perdía, pues el que ganaba, pues lo que hacía era tomar el botín, tomar lo que ellos llevaban. Obviamente sus vestiduras, sus armaduras, tomar los caballos que habían quedado vivos, tomar todas las joyas, las cosas que cargaban ellos,
tomar a veces botines que ellos traían de otras guerras de las que venían. Lo que hacían era tomar el despojo, le llamaban la Biblia. Y la Biblia habla de que este pueblo duró 3 días recogiendo el botín. Imagínense ustedes cómo sería de grande el botín. Y eso es maravilloso, ¿no? Eso nos gusta o no nos gusta. Esa historia dice uno, amén. Qué lindo, ¿cierto? Josafat tenía claro que el que gobernaba el universo era ¿quién? Era Dios. Y por eso clamó. Entonces la doctrina de la soberanía de Dios es primordial en las Escrituras porque nos permite entender con mayor claridad quién es Dios. Porque siempre tenemos una imagen de Dios que está distorsionada, generalmente por la religiosidad, ¿no? La religión como que nos enfoca que Dios simplemente es bueno, ¿no? Simplemente Dios es amor y Dios es bueno y punto. Pero la soberanía de Dios nos aterriza, nos muestra quién es Dios y eso es maravilloso. Por eso esa doctrina es muy hermosa y muy importante dentro de las Escrituras. Y es muy amada por la iglesia, la soberanía de Dios. Sin embargo, también es una de las doctrinas más rechazadas por la iglesia. ¿Sí? Ustedes dirían, no pastor, será por el mundo, pero no. La soberanía de Dios es una de las doctrinas más rechazadas por la iglesia. Por eso existen muchos que no creen en que Dios es soberano para salvar, que Él salva al que quiere. No. Ellos piensan que no, Él tiene que pedirnos permiso ¿a quiénes? A nosotros. Que los que tenemos el poder para salvarnos somos nosotros. Pero la Biblia dice que Dios salva al que quiera, ¿cierto? Mucha de la cristiandad, desafortunadamente, no acepta esta doctrina que es vital. Porque si Dios no es soberano, déjenme decirle que Dios no es Dios. Si Dios no es soberano, pues Dios no es Dios, ¿no? Si Él no puede hacer lo que quiera, pues no es Dios. Es otro como nosotros. Pero lo que distingue a Dios de todos nosotros es que Él es soberano, que Él puede hacer lo que Él quiere. Entonces la soberanía de Dios es una doctrina que aparece en la Biblia desde Génesis. Dios nunca la oculta, está allí desde Génesis. Todo el tiempo de la historia humana se ve, se muestra allí, está ahí en las Escrituras todo el tiempo, una y otra vez vemos en medio de la historia de redención cómo aparece un texto, una frase, un versículo que nos habla de Dios soberano. Pero en nuestra condición pecaminosa, pues no nos es fácil reconciliar la soberanía de Dios con nuestra responsabilidad. No nos es fácil, nos es difícil. La soberanía de Dios es difícil de aceptar, difícil de poderla asimilar y decir, está bien. Vamos a ver por qué en medio de esta enseñanza. Ahora, lo cierto es que la soberanía de Dios está en la Biblia desde Génesis. Y nosotros la creemos, la respetamos y la amamos. Así no la entendamos muchas veces. Así no entendamos a la perfección su relación con nuestra responsabilidad como hombres. Pero nosotros la aceptamos. Ahora, el propósito con esta predicación no es que nosotros conozcamos esa doctrina, porque nosotros ya la hemos conocido, hemos reflexionado a través de nuestros estudios acerca de la soberanía de Dios, sino que nos vamos a enfocar en sus implicaciones prácticas para la vida del hombre. Miren, a veces la cosa más difícil para el creyente no es aprender doctrina. Muchas veces nosotros sabemos la doctrina, la entendemos, es más, podemos repetirla, a veces nos podemos aprender un texto de la confesión de fe y decir claramente que es la soberanía de Dios, pero el poner en práctica la doctrina es lo que muchas veces se nos dificulta, ¿no? En medio de una situación de dificultad, ¿cómo usamos lo que sabemos de la soberanía de Dios? ¿Cómo pensamos, no? Eso a veces es lo más difícil para el creyente. Es con lo que más tenemos lucha. Memorizar es fácil, aprender es fácil, a comparación de ponerlo en práctica cuando uno está en el momento difícil. Ahora, en situaciones donde la soberanía de Dios se alinea con nuestros deseos, como lo que acabamos de ver de Josafat, pues todos nosotros entendemos y amamos la soberanía de Dios. Decimos amén, qué lindo. Así sea, y así sea también conmigo. Que Dios cambie mi situación y me bendiga, ¿cierto? Ahí todo bien. Pero cuando la soberanía de Dios no se alinea con lo que yo quiero, pues ahí sí tenemos un serio problema. Ahí sí peleamos, ahí sí decimos, ¿cierto? Ahí decimos, ¿por qué, Señor? ¿No? Cuando se alinea nuestra voluntad, decimos amén. Pero cuando no se alinea nuestra voluntad, entonces decimos, ¿pero por qué, Señor? ¿Cierto?
como si Él no tuviera el derecho de hacer con nosotros lo que Él quiere. Entonces, yo quisiera que meditáramos en algunos escenarios que, aunque son imaginarios, también son parte de la realidad de la vida. Por ejemplo, vamos a hablar de este escenario. Una pareja de creyentes fieles en el Señor que tienen dos hijos jóvenes a los que aman. Y un día en un establecimiento se encuentra uno de los hijos, hay un atraco y se genera un disparo que termina asesinando al joven. Imagínense ustedes esa situación, un par de padres cristianos fieles que terminan perdiendo a un hijo. ¿No les parece difícil? Tremendo. Un par de creyentes que aman a Dios, que tuvieron sus hijos en Cristo, que hacen sus devocionales y todo, pero que un día un hijo muere de una manera violenta. Ese es un escenario tremendo, ¿no les parece a ustedes? O un hombre cristiano comprometido con su iglesia, fiel, contribuyente a la obra del Señor, que apoya la obra del ministerio, y un día decide comprar una propiedad. Pero cuando él ya ha dado la inicial y ha empezado a pagar las primeras cuotas, resulta que lo sacan de su trabajo y él tiene que desistir de la compra, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno desiste de una compra? Ustedes, los que le han pasado, saben qué pasa. Uno pierde gran cantidad de la inicial. Es decir, este hombre fiel al Señor, que hace las cosas bien, termina perdiendo gran parte de su capital. ¿No les parece tremendo esa situación? Y les voy a poner una más reciente que esta, porque las dos que les he contado yo las he vivido, las he visto. He tenido que aconsejar a estas personas. Una más reciente es la historia que vimos en las noticias hace poco, de un matrimonio cristiano. ¿Se vieron? Un matrimonio cristiano que está celebrando la boda y de repente se desploma la construcción y mata a muchos de los que están allí congregados en medio de esa reunión, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que en todo esto uno queda como, ¿cierto? Como diciendo, ¿y aquí qué? Yo les pregunto, en esos casos, ¿será fácil aceptar la soberanía de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Será fácil decir gracias, Señor? ¿Será fácil? ¿Será fácil consolar a las personas en medio de esa situación? ¿Cómo consuela usted a un par de padres cristianos que acaban de perder un hijo? ¿Cómo consuela usted a una persona que invierte en la obra del Señor y que de repente pierde gran parte de su capital? ¿Cómo consuela usted a personas que están sufriendo la pérdida de sus seres queridos en medio de una boda cristiana? Miren que no estaban en un bar, ¿cierto? Porque de pronto el legalista dice, mire, sí, por estar en el bar, mire, les cayó eso encima, bien hecho. Dicen, ¿sí o no? Pero aquí estamos hablando de gente cristiana que está en una boda, que está haciendo algo que es correcto, ¿cierto? Y de repente pasan todas estas cosas. En esas situaciones hay personas que terminan apartándose de Dios, ¿no creen ustedes? Terminan apartándose de Dios y diciendo, ¿yo para qué sirvo a Dios? Dios no existe, ¿cierto? Dios me odia a pesar de que yo he hecho esto y mire cómo Dios me trata, ¿cierto? Todas esas cosas solemos decirlas. Mis hermanos, conocemos la doctrina de la soberanía de Dios. Ante las declaraciones de la soberanía de Dios nosotros decimos amén, pero cuando nos toca la soberanía de Dios y cuando nosotros no estamos de acuerdo con ella, pues tenemos un conflicto terrible. Reaccionamos de manera negativa muchas veces porque no meditamos en sus implicaciones. Y es el propósito de esta enseñanza, que meditemos en las implicaciones de Dios. ¿Qué significa para nosotros la soberanía de Dios? ¿Cómo vivimos en medio de la soberanía de Dios? Ahora, yo quiero que entremos en materia recordando lo que es la soberanía de Dios para que vayamos meditando en lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es la soberanía de Dios? Pues etimológicamente significa esa palabra soberanía, aquel que tiene autoridad o poder sobre otros. El que tiene autoridad o poder sobre otros. Es lo que significa esa palabra soberanía. Que tiene poder por encima de otros. Así que la soberanía o el soberano, podríamos decir que es aquella persona que está sobre, que gobierna
está sobre los demás. Es la autoridad suprema. Ahora, obviamente, nuestro Dios, que es el creador, el sustentador, el gobernante del universo, es el soberano supremo, ¿cierto? El que rige sobre todos. Él es el soberano supremo. Dios es el soberano supremo. Y esto quiere decir que Dios no está sujeto a nada ni a nadie. No está sujeto a nada ni a nadie. Él es Dios, no está sujeto a nada ni a nadie. Y hay muchos textos bíblicos que podemos citar acerca de esto, pero miremos el Salmo 135:6. Salmo 135:6. Miren lo que dice este texto, dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, ¿dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, que Dios hace lo que quiere en todo lugar, prácticamente. Esa es una verdad magnífica acerca de nuestro Dios. Todo lo que quiere Dios lo hace. No hay nada ni nadie que pueda impedírselo. Miren lo tremendo, ya lo que Él determinó, punto. No hay nada que lo pueda impedir. Isaías 46:9 y 10. Miren este texto tan hermoso. Isaías 46, 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios hace todo lo que quiere. Es su consejo el que permanece, y eso nos habla de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios aparece en toda la doctrina, pero hay dos doctrinas bíblicas que se centran en la soberanía de Dios, que nos recuerdan dos atributos de Dios, dos doctrinas que resaltan ese atributo de la soberanía. ¿Cuáles son esas dos doctrinas? La primera de ellas es el decreto de Dios y la segunda es la providencia. El decreto y la providencia de Dios son dos doctrinas que nos hablan mucho de la soberanía de Dios. Y yo quisiera citar la Confesión de Fe de Westminster acerca de qué son los decretos de Dios, para que recordemos un poco lo que es la soberanía. Dice el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster acerca del decreto eterno de Dios, dice: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Miren ese texto de nuestra confesión. Dice que Dios desde la eternidad planeó todo. Todo lo que pasa en esta tierra, Dios lo planeó. Eso enseña la Biblia. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque nos dice que lo que estamos viendo es el desarrollo del plan ¿de quién? De Dios. Lo que estamos viviendo aquí, lo que estamos viviendo en este momento es el desarrollo del plan de Dios, ¿no? Y esa doctrina nos muestra que Dios es soberano, hizo toda la creación con un fin, con un propósito. Miren que Dios no es ese que hace algo y lo deja ahí a ver qué pasa, no. Dios lo creó con un propósito, Él lo estableció con una razón, y como lo estableció con una razón, Él decretó qué va a pasar con cada cosa, ¿sí? Dios ya lo decretó, Dios ya lo ha planeado, ¿no? Y dice que eso se va a cumplir inalterablemente, ¿no? Pero la confesión también nos aclara que lo hizo de tal manera que Dios no es autor del pecado, ¿no? No violenta el libre albedrío de sus criaturas. Es decir, el hombre peca voluntariamente. Dios no obliga a nadie a pecar. El hombre peca voluntariamente. Y que ese decreto no quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que la causa principal de todas las cosas es ¿quién? Es Dios. Es Dios soberano, porque Dios lo decretó. Pero dice que esa causa se alinea o no altera las causas secundarias. Por ejemplo, si alguien se emborracha y se cae y se mata, se cae de una altura y se mata, pues hay dos cosas se pueden decir. La primera, que era soberanía de Dios, que ese hombre muriera ese día. Y la segunda, que ese hombre, por estar embriagado, ¿qué pasó? Se mató. ¿Cuál de las dos es verdad? Las dos. Las dos. Por la soberanía de Dios, ese día este hombre tenía que morir, pero también hay que decir que ese hombre, por su embriaguez, se mató. Esa es la realidad. Entonces miren cómo Él no quita las causas secundarias. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Dios con esta aclaración? O más bien, ¿qué es lo que están haciendo los autores de la confesión con esa aclaración? Pues diciendo que aunque la soberanía de Dios es real, también es real nuestra responsabilidad, ¿cierto? Que Dios sea soberano no quita que usted sea responsable. Mire eso. Que Dios sea soberano no quita que usted sea responsable. Ahora, eso es importante porque nos dice que Dios tiene un plan. Pero hay otra doctrina, no la del decreto, sino ahora la de la providencia de Dios. Y la de la providencia de Dios nos habla del cumplimiento del plan de Dios, ¿no? El decreto es el plan y el cumplimiento es la providencia. Es lo que hace Dios todo el tiempo. Dice el capítulo 5 de nuestra confesión acerca de la providencia, dice: Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone, gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de su gloria, de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Es decir, Dios no solamente planeó todo desde el principio, sino que Él también lo ejecuta, lo gobierna, lo dispone de tal manera que todo salga conforme a su voluntad. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. ¿Quién lo va a hacer cumplir? Dios mismo. Miren que Él no hizo el plan y dijo, miren a ver cómo lo ejecutan. No. Dios hizo el plan y Dios mismo hace que eso se cumpla. Por eso el plan no puede fallar, porque Dios en el principio estableció cómo sería, pero a diario vemos cómo su providencia va ejecutándolo en el tiempo. Ahora, la providencia nos habla de esa ejecución del plan. Dios gobierna el universo para que ese plan se dé exactamente como Él lo diseñó. Todo esto quiere decir que Dios no solamente ha establecido un plan, sino que Él mismo se encarga de ejecutar ese plan providentemente. Y es lo que nosotros vemos en la Escritura. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, recordemos que acabamos de estudiar Efesios. Cuando estudiamos el capítulo 1, pues nosotros vimos estos textos que nos hablan precisamente del decreto de Dios y de su providencia. Dice Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿De qué nos están hablando aquí? Del decreto, ¿cierto? Antes de todas las cosas, Dios decretó, Dios estableció, Dios predestinó que los creyentes fuésemos salvos. Y al pasar el tiempo, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser salvos? ¿Cómo? Por la providencia de Dios. Dios ejecutó el plan y un día alguien le presentó el Evangelio, ¿sí o no? ¿Cierto? Un día alguien a usted le presentó el Evangelio. ¿Pero usted ya había sido escogido o no? Claro. Pero Dios en ese momento estaba cumpliendo ese decreto. Ahora, esa es la soberanía de Dios, es un tema que tenemos claro porque lo hemos estudiado. La pregunta es, ¿qué implicaciones tiene esta doctrina para nuestras vidas? ¿Qué implicaciones tiene esta doctrina para nuestras vidas? Y ahí es donde vamos a estar centrados en esta enseñanza y es lo que vamos a ver. Vamos a ver 7 implicaciones
de la soberanía de Dios para nuestras vidas. 7 implicaciones. Ahora, como el tiempo es tan corto en la enseñanza, vamos a hacer esta enseñanza en 2 predicaciones. Hoy vamos a ver 3 de esas implicaciones si Dios nos lo permite. Entonces, esto es muy importante porque esto es para la vida práctica de usted. Esto es para lo que hacemos todos los días. Esto es para lo que vivimos, para su vida, para sus relaciones, para sus negocios. Si a usted le gusta hacer negocios, esto es muy importante. Este tema es importante para usted porque abarca toda nuestra vida. Dios está en toda nuestra vida, ¿no? Dios sostiene y dirige nuestras vidas. Ahora, ¿qué implicaciones hay de que Dios sea soberano? ¿Qué implicaciones hay? Porque hasta aquí podemos preguntar, yo les pregunto, ¿Dios es soberano? ¿Y ustedes qué responden? Sí, ¿cierto? Sí, Dios es soberano, Él gobierna todo, Él todo lo tiene bajo su control. Pero ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra vida? Primera implicación, es Dios quien tiene el control y no yo. Es Dios quien tiene el control y no yo. Y quiero que ustedes mediten en esto. Es Dios quien tiene el control y no yo. Esto en teoría es fácil de asimilar, ¿no? Nosotros podemos decir, Dios es el que tiene el control y no yo. Pero en la práctica nosotros creemos tener el control, ¿no les parece? Nosotros creemos tener el control. Y no solo creemos tenerlo, sino que también queremos, ¿no? Nosotros queremos tener el control. Si algo se nos sale de control, ¿cómo nos ponemos? Enojados, ¿no? Angustiados, desesperados, estresados, ¿cierto? Esa es la realidad. Entonces nosotros fácilmente decimos, Dios tiene el control, pero en realidad nuestro corazón pecaminoso quiere tener el control. Nosotros solemos pensar en la vida como nuestra, ¿no? En nuestro cónyuge como nuestro, en nuestros hijos como nuestros, ¿cierto? Y olvidamos que en realidad todo esto es ¿de quién? De Dios. Él es el soberano, Él es el dueño, ¿cierto? Y que nosotros solo somos administradores, dice la Biblia, mayordomos de lo que Dios nos dio. Ahora, creemos que tenemos el control de todo y el problema, mis hermanos, es que esa es una falsa noción. El que tiene el control es el dueño, el Señor, Dios. Y cuando Él hace lo que quiere con lo que es suyo, pues nosotros entramos en crisis. Y de esto tenemos muchos textos en la Biblia que nos hablan con relación a esto, a la realidad. Dios es el que controla todo, Dios es el que tiene el dominio sobre todo. Yo no lo tengo, pero yo peleo, ¿cierto? Ustedes recuerdan, por ejemplo, el rey Nabucodonosor. Dios... Si ustedes no se ubican un poco en la historia, les comento cómo fue. Dios decidió hacer a este hombre el rey de Babilonia. Y Babilonia fue uno de los primeros imperios que empezó a conquistar un reino, conquistar el otro, hasta ser un gran imperio, ¿no? Y este rey era el que Dios había escogido para que creara este imperio poderoso. Ahora, el asunto es que cuando este rey se vio tan poderoso, tan lleno de gloria, ¿qué pensó? Él dijo, yo tengo el dominio, yo soy el rey Nabucodonosor, todo esto es mío, yo lo gané con mi poder, ¿cierto? Y la Biblia dice que Dios hizo que ese hombre que creía que tenía el control de todo, perdiera el control de todo, aún de su propia mente. Ya no podía pensar claramente, se enloqueció. Dice que este hombre se volvió como un mendigo, que le creció el cabello, las uñas, se volvió como un animal prácticamente. Y todo esto pasó hasta que él reconoció que Dios es el que gobierna sobre todos, que Él es el soberano. Ahora, nosotros podríamos hablar mal de Nabucodonosor, pero a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no creen? Dios nos ha dado cosas, nos ha dado bienes, nos ha dado familia, pero si Dios nos la quita, si Dios llega a cambiar lo que nosotros teníamos planeado con esto, ¿qué pasa? Nosotros entramos en crisis. Nosotros también nos pasa lo de Nabucodonosor. Hemos llegado a pensar que esto es nuestro. Y miren lo que dice Nabucodonosor, que sus palabras quedaron registradas en el libro de Daniel, y es muy hermoso este texto, de mis favoritos, Daniel 4, 34 y 35, miren lo que dice ese texto, vamos a leerlo. Daniel 4, 34 y 35.
Dice la palabra del Señor: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? ¿Qué era Nabucodonosor ahora? Nada. Él aprendió que él era nada. Y dice, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? Miren lo tremendo. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? Miren, ¿saben por qué nosotros tenemos tantos problemas con la soberanía de Dios? Porque estamos en un tiempo donde la filosofía del mundo es muy humanista, muy demócrata. Y entonces nosotros estamos enfocados en nuestros derechos y no en nuestras obligaciones. Pensamos que somos agentes de derecho porque así nos ha enseñado el mundo, ¿cierto? Como si todos nosotros tuviéramos la autoridad. Por eso clamamos por igualdad muchas veces cuando queremos tener, porque nosotros creemos que merecemos. Nos han metido en la cabeza que nosotros somos los reyes, que nosotros somos los que mandamos. Pero la realidad es que nosotros somos creación y que Dios es el soberano. Y Dios hace con lo suyo lo que Él quiera. Si Él hace algo precioso, tenemos nosotros que postrarnos y adorarlo porque Él lo hizo. Si hizo algo que nosotros no nos gustó, pues tenemos que adorarlo porque al fin y al cabo Él es el dueño. ¿Por qué nos llenamos de resentimiento? Porque creemos que nosotros tenemos derecho. Creemos que Dios nos defraudó porque tomó una decisión que no se alinea con la nuestra. Es decir, pensamos que Él es nuestro siervo y no el Señor. Y eso es muy tremendo, ¿no? El rey más poderoso del mundo ahora estaba reconociendo que Dios es el Altísimo y que Él era, ¿qué dijo Él? Nada. Dijo, todos los habitantes son considerados como nada. Dios es el soberano del universo, está por encima de todos. Él es el que realmente reina. Si algo tenía Nabucodonosor es porque Dios se lo había entregado. Si algo tiene usted es porque Dios se lo ha entregado. Y si se lo quita, ¿no tiene derecho Dios? Es la pregunta. ¿No tiene derecho Dios? Sí tiene, Él es el soberano. Debemos valorar estos versículos, mis hermanos, porque son el resumen de una lección que le costó al rey mucho. Miren que nosotros a veces leemos el texto y ya, decimos amén, a veces ni nos interesa. Pero al rey que vivió esto le costó mucho. Él sufrió. Para llegar a escribir estas líneas así, Él sufrió. Pero nosotros a veces no aprendemos de la lectura, sino aprendemos de la experiencia, ¿no? Entonces nos ganamos nuestra propia experiencia. Pero debemos aprender a valorar estos textos que son una lección valiosa del rey Nabucodonosor. Al final del versículo 37 él concluye diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Tremendo, ¿no? Querernos dueños de nuestra vida, querernos dueños de todo lo que tenemos, es... ¿qué dice la Biblia? Es soberbia. Es soberbia. Y hoy en día, por nuestra cultura que hay en el mundo y lo pecador que es nuestro corazón, nosotros nos hemos creído que somos los que mandamos y somos muy soberbios realmente, aún para orar con Dios. Hoy en día los cristianos viven reclamándole a Dios como si tuvieran derecho a reclamarle. Viven peleando con Dios. En la oración ya se convirtió en una batalla contra Dios. Básicamente en una huelga, tenemos como un sindicato en vez de una iglesia, en serio. Usted escuche las oraciones, hay personas que donde Dios no haga caso, no sé qué van a hacer ellos. Porque le están dando órdenes, y muchas veces nosotros, aunque no oramos así, pensamos de esa manera. Y Dios llama a eso soberbia. No es sabio andar de terco en este tema con Dios, ¿no? No soy yo el dueño, Dios es el dueño. Es Dios quien tiene el control de mi vida, de mi salud, de mi economía, de mi esposa, de mis hijos. Todo eso está bajo el dominio ¿de quién? De Dios. Todo está en manos del soberano y no en las mías, ¿no? Y esto en ocasiones pues trae regocijo. Hay una parte de esto que nos regocija, ¿o no? Cuando mi hijo estaba enfermo, pues yo sabía que al fin y al cabo su salud estaba en las manos de Dios, ¿cierto? Uno sabe, él está en las manos de Dios. Aquí no va a hacer lo que diga el médico, ni lo que diga
ni lo que diga yo, va a ser lo que diga ¿quién? Dios. Eso nos trae regocijo. Pero cuando la voluntad de Dios no se alinea a lo que nosotros queremos, pues sencillamente nosotros entramos allí en contienda con Dios, y eso es lo que la Biblia nos dice que debemos evitar. Nosotros por la palabra de Dios podemos tener la certeza de muchas cosas. Por ejemplo, cuando Pablo habla de la corona que le espera en la eternidad, pues él sabe que hay una corona en el cielo. ¿Por qué? Porque ¿a quién se lo reveló? Dios en la Biblia. Él dice, me espera la corona. Pero hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Y por eso, mis hermanos, nosotros debemos tener cuidado. Porque muchas veces nosotros pasamos por encima de la soberanía de Dios, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos, porque ¿quién es el que tiene el control? Dios. Hay muchas cosas que no podemos saber. Por ejemplo, cuando alguien enferma, nosotros muchas veces le decimos, tranquilo, Dios le va a sanar. Eso suena lindo, pero déjenme decirle una cosa, eso no es verdad. Porque la realidad es que usted no sabe. Esa es la realidad, usted no sabe. Usted no le puede decir a alguien que Dios le va a sanar, porque usted no sabe si Dios le va a sanar. ¿Sí se da cuenta? Y en cambio, cuando nosotros comprometemos el nombre de Dios, pues estamos haciendo algo que no está bien, ¿no? Mire, cuando usted le dice a alguien, Dios lo va a sanar, Dios le va a sanar a, no sé, a su ser querido, y Dios no lo sana porque Él es soberano, no está esperando a ver si usted le da permiso, ¿cierto? Dios no lo sana, entonces la persona que había recibido esa palabra de usted piensa que Dios le falló, porque Dios a través de usted le dijo que Él iba a sanar. No, no está bien. Nosotros debemos tener cuidado con eso. Nosotros no controlamos todas las cosas. ¿Quién las controla? Dios. ¿Qué podemos decir, pastor? Entonces, ¿cómo consolar a alguien? Nosotros podemos decir, yo estoy orando por tu salud. Estoy pidiéndole al Señor que te sane. ¿Sí? Eso es diferente, ¿cierto? Podemos citar incluso textos que hablan de la sanidad de Dios, ¿o no? Porque Dios sana o no sana. Claro que sí. Pero Dios sana soberanamente. Entonces nosotros podemos decir, estamos orando por ti. Recuerda que la mujer del flujo clamó al Señor, el Señor la oyó y le contestó. Miren cómo sí podemos mostrar nuestro aprecio y nuestro interés por esa persona, orar por su salud, ¿cierto? Pero no comprometamos la voluntad de Dios, porque Dios es soberano. A menos que usted tenga una relación así, en donde habla tú a tú con Dios, ¿cierto? Si eso no es así, mejor absténgase de decir esas palabras, más bien diga, vamos a estar orando, clamemos a Dios, ¿cierto? Podemos citar muchos textos de sanidad que nos muestran que Dios es poderoso, pero no nos metamos en lo que no es nuestro. Dios es soberano para decidir lo que Él quiera. Mis hermanos, hay momentos en que esas situaciones son difíciles para nosotros. Y nosotros debemos aprender a vivir con eso, mis hermanos, que nosotros no tenemos el control, nosotros no sabemos lo que va a pasar en muchas ocasiones. Esa es la realidad. Nosotros no sabemos lo que va a pasar en muchas ocasiones. Hay gente que le va mal en un negocio y el pastor le dice, tranquilo que Dios te va a sacar de ese negocio bien, todo va a salir bien, no vas a perder ni un peso. Pero ¿cómo sabe? ¿No? A veces Dios, yo les pregunto, ¿Dios permite que perdamos dinero o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Nos enseña a través de la experiencia o no nos enseña? También nos enseña a no ser confiados, a no andar por ahí muchas veces de orgullosos, ¿cierto? Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Esto es así, yo se los pongo así para que lo entendamos un poco. Yo les pregunto, ¿usted le compraría a su hijo todo lo que le pida? ¿Sí o no? Pero si usted tiene el dinero para hacerlo, algunos digan que sí. Las abuelas dijeron que sí, ¿cierto? Pero los padres sabemos que no, y las abuelas también, ¿no? Pero ellas ya son abuelas. Pero en realidad nosotros sabemos que no es bueno, ¿cierto? Que muchas veces nosotros tenemos que decir que no, y que esa es forma de educar. Y el hijo muchas veces dice, pero mi papá, si él tiene el dinero, yo sé que él tiene el dinero, ¿cierto? Pero nosotros no solamente estamos dándole todo lo que el hijo quiere, sino estamos educándolo, enseñándolo. Y Dios obra de muchas maneras. Entonces, esa es la realidad. Nosotros no tenemos el control, no tenemos la certeza de muchas cosas. De otras sí,
¿cierto? Por ejemplo, yo sí le puedo decir a un cristiano, como dijo Pablo, que nosotros sabemos que Dios le va a recibir en los cielos, así dijo el apóstol Pablo a su iglesia. ¿Por qué sabía? Porque él sabía que ellos eran creyentes, habían puesto su fe en Jesús y tenía la certeza porque la Biblia lo dice. Pero de lo que no tenemos certeza, pues debemos aprender a vivir con eso. No tenemos control. Le preguntan a ustedes, ¿mi hijo irá a sanar? ¿Mi situación va a cambiar? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues decir, pues vamos a estar orando, ¿cierto? Que Dios es el que tiene el poder y Él determina todo. Entonces la realidad es que los creyentes debemos aprender a vivir con eso. No controlamos todas las situaciones, no sabemos cómo van a terminar muchas cosas y por eso hacemos bien siendo sabios y callando muchas veces, no hablando algo que no conocemos. No hacemos bien cuando comprometemos a Dios y su palabra con algo que es solamente nuestro deseo. Usted puede tener un buen deseo, pero no comprometa a Dios en su palabra porque está usted entrando en algo que no está bien, ¿no? Entonces, cuando afirmamos nosotros que Dios va a hacer esto o aquello, una persona pues va a poner la confianza supuestamente en Dios, pero no es en Dios, ¿es en quién? En usted. Y usted va a ocasionar que esa persona tenga un conflicto con Dios más adelante. Entonces, debemos aprender a hacerlo bien. Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18 dice, miren lo que dice estos hebreos. Daniel 3, 17 y 18. Ellos están a punto de ser echados al horno de fuego ardiente, los judíos, ¿recuerdan? Y ellos dicen al rey, he aquí nuestro Dios a quien servimos, ¿qué dice? Dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Miren la frase de estos hombres, que ellos no dicen, yo declaro que Dios nos va a librar de ese horno, yo declaro, no, ellos no dicen, ¿qué dicen? Dice, nuestro Dios nos puede librar de este horno, nos puede, y ellos mismos dicen, y si no nos libra, ¿cierto? Y si no nos libra, pues de todas maneras nosotros le vamos a glorificar esa Él. No vamos a adorar a este Dios. Mire, esa es la implicación, la primera implicación. Aprendamos a vivir entendiendo que no tenemos el control de todas las cosas. Mire, algo que hace muy iracunda su vida, ¿sí? Ustedes los que sufren de mal genio, yo también me incluyo ahí, es que generalmente queremos tener el control de todo, ¿sí o no? Eso es algo que nos saca mucho el mal genio. Que las cosas no salgan como yo quiero. Yo quiero que salgan así y salen al revés. Y miren, Dios que sabe y me conoce, en vez de decir, no, hagámoslo como Él quiere para que no se disguste, Dios no es así. Dios dice, pues, démosle para que Él aprenda, ¿cierto? Y la realidad es que nosotros tenemos mucha paz cuando aprendemos a confiar en la soberana voluntad ¿de quién? De Dios. Dios es el que tiene el control, no nosotros. Dios es el que tiene el control y no nosotros. Mis hermanos, esa es la primera implicación. Y esto nos lleva a la segunda implicación. La segunda implicación es esta. No todo va a salir como yo quiero. Usted tiene que repetirse esto. No todo va a salir como yo quiero. Cuando usted empiece un plan, dígase eso. Porque si usted tuviera el control de todas las variables, pues usted puede decir, todo va a salir como yo quiero. Pero como no, entonces usted tiene que decir, no todo va a salir como yo quiero. Y esto es obvio, mis hermanos, si no somos nosotros los que tenemos el control, pues es obvio que no van a salir las cosas como yo quiero, ¿no creen? Eso es obvio. Al principio de esta enseñanza yo les hablé del rey Josafat, ¿no? Imagínense, el rey Josafat está reinando y vienen 3 reyes y le hacen guerra. ¿Ustedes creen que él quería eso? Él no quería, pero le tocó sufrir. Hay muchas cosas que nosotros no queremos y sin embargo nos toca pasar por ahí. Hay muchas cosas que nosotros queremos y Dios dice que no. No todo va a salir como yo quiero, es la segunda implicación. Ahora, yo quiero que nosotros pensemos en algo, en una situación que no es real, obviamente, pero ¿cómo sería si fueran las cosas así? Imagínese que usted, Dios, cuando lo creó, allá en la eternidad, cuando Él decidió que usted fuera salvo y todo eso, pues Él le hubiera dicho, Él le hubiera dado un libro en blanco, imagínese. Dios lo crea, le da un libro en blanco y le dice, mire, escriba ahí cómo quiere que salga su vida. Escriba, ¿cierto? Así, ahí en ese libro escriba cómo quiere que le salga su vida.
Yo les pregunto, ¿cómo se habrían puesto ustedes, por ejemplo, hablando físicamente, se habrían puesto atractivos o feitos? ¿Cómo se habrían puesto? Ah, ¿cierto? Imposible. Imposible que usted se torture, no, el feito, no. ¿Qué se habría puesto usted? ¿Alto o bien bajito? ¿Cómo se habría puesto? ¿Cómo se habría puesto financieramente hablando? ¿Bien pobre o más bien con buena economía? ¿Cómo se habría puesto? ¿Cómo nos habríamos puesto en todas nuestras áreas, ¿no? Si el libro lo escribiéramos nosotros, ¿cuántas cosas bonitas, entre comillas, pondríamos y cuántas cosas espectaculares, ¿cierto? ¿Y cuánto se demoraría usted escribiendo toda su hermosa vida? Mucho tiempo. Mis hermanos, aunque ese ejercicio no es real, y la realidad es que nosotros no nos pusieron ningún libro en blanco, todos nosotros tenemos en nuestra mente un criterio de lo que a nosotros nos gustaría que fuera nuestra vida, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Todos tenemos, cuando niños tal vez hicimos un plan, dijimos yo voy a estudiar esto, quiero hacer aquello, y fuimos creando lo que para nosotros era nuestra vida ideal. Cuando fuimos avanzando nos dimos cuenta que las cosas no eran tan así, ¿cierto? Que no era tan fácil, ¿cierto? Entrar a trabajar donde yo quería, que yo planeé eso así, me salió de la otra manera, que yo pensé que iba a ser más fácil aquello, pero no se dio, que yo empecé algo, pero se frustró a la mitad del camino, ¿cierto? Y a medida que pasa el tiempo vamos madurando y vamos diciendo lo que dice el título de este segundo punto: no todo sale como yo quiero. Y esa es la realidad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el libro no lo escribió usted. ¿Quién lo escribió? Dios, ¿no? Dios fue el que escribió. Dios es el autor de nuestra vida, del que escribió nuestra vida. Mis hermanos, ¿ustedes en ese libro habrían puesto sufrimiento? ¿Qué creen? ¿Se habrían puesto? Ay, a mí me va a pasar esta situación difícil. ¿Sí? ¿Usted pondría eso? ¿O lo obviaría? Esa parte no, ¿cierto? Todas esas cosas somos nosotros, ¿cierto? Nosotros queriendo para nosotros. Pero el que escribe nuestro libro es Dios. Mis hermanos, está en sus manos nuestra vida. Él lo escribió. Y el Salmo 139, 16, miren lo que dice este texto. Salmo 139, 16. Salmo 139, 16, dice la palabra: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Quién escribió el libro? Dios. Dios lo escribió y todo va a salir como Él dice, no va a faltar absolutamente nada. Y el autor de Hebreos, hablando del Señor Jesucristo, dice en Hebreos 10:7, dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cómo qué? Como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús está hablando el texto. Ahora, ¿recuerdan específicamente de qué parte de la vida de Jesús está hablando ese texto? ¿De cuál? ¿De su crucifixión? ¿Cierto? Imagínense, dijo el Señor Jesús: he aquí vengo a hacer tu voluntad como está escrito en el libro. Están hablando de la cruz. Jesús vino a morir en la cruz por nosotros. De pronto usted dice: uy, pero es que a mí el Señor me escribió los capítulos más duros, más difíciles. Ahora yo le invito a que piense en el de Jesús. ¿Cuál era la misión de Jesús en esta vida? ¿Cuál era la misión en esta tierra? La de morir. Jesús dice: Señor, vengo a hacer exactamente lo que tú has escrito en el libro. En el libro Él tenía que morir. Ahora, la crucifixión, Cristo, allí en la crucifixión, Cristo cumple el plan soberano de Dios, viniendo a morir en la cruz. Esa es la realidad, mis hermanos. Dios es quien tiene el control. Él es quien ha escrito sabiamente el libro de nuestras vidas, y todo va a salir como Él dispuso y no siempre como nosotros queremos. No siempre. Hay cosas que sí, ¿cierto? Cosas que planeamos y nos salió exacto, ¿cierto? Pero hay cosas que no. Y esto lo vemos en la práctica en muchas cosas. Nosotros no somos tan altos, tan guapos, tan adinerados como quisiéramos, ¿cierto?
sino que Dios en su soberanía al uno le dio unas cosas, al otro las otras, y Dios hace con nosotros lo que Él quiere. Nuestro Dios sí dedica páginas de nuestra vida al dolor y al sufrimiento, lo dice la Biblia, ¿o no? Lo dice la Biblia, ¿cierto? Alguien podrá decir, uy, pastor, no diga eso tan feo, pastor, pero es la realidad. El soberano dedica páginas al dolor. Con Él, a través de Él nos enseña, la Biblia lo dice, 1 de Pedro 5, 10 y 11 dice así, escuchen este texto que se los leo yo, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, miren lo interesante, que de esto hay una canción, ¿no? Pero el autor de esa canción, porque así somos de tramposos nosotros, los seres humanos, los pecadores, ¿qué parte le quitó a esa canción? ¿Ustedes se han dado cuenta? Por eso es que les digo que piensen en lo que están escuchando cuando escuchen una canción. Miren, ¿qué parte le quitó? ¿Sí recuerdan? ¿Han escuchado esa canción de Mas al Dios de toda gracia? Le quitó la parte del dolor. Él no dice nada del dolor. Simplemente dice que les perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Nosotros nos gusta quitar esa parte. Nosotros no queremos sufrir. Miren, las canciones que nosotros cantamos son viejitas. Y algunos dicen, pastor, modernicémonos, pastor, un poquito. Sí, pero ustedes han visto la letra de esas canciones, es muy real. Sí, se han dado cuenta, es muy real. Ellas hablan de sufrimiento, de dolor. Y de pronto algunos dirán, uy, pastor, pero esa está como muy dura, esa canción, es muy de aflicción. Pero es que esa es la vida real. Lo otro es un sueño que no es real. Miren, hace un tiempo, ahorita en el COVID, Dios soberanamente permitió que muchos de esos hombres que se la pasan diciendo que un cristiano no se debe enfermar y que todos vivimos en victoria y todo eso, muchos de esos pastores enfermaron gravemente y ellos aprendieron la lección. Los cristianos también nos enfermamos, también nos da duro muchas cosas. Esa es la realidad, esa es la vida real y nos pasa a todos. Ahora, si entendemos la soberanía de Dios, mis hermanos, este segundo punto nos dice que debemos vivir con esto, ¿cierto? Con este entendimiento. ¿Qué es? Que las cosas no siempre van a salir como yo quiero. Eso es lo segundo. Vamos al tercer punto, que es que la soberanía de Dios responde a su plan y no al mío. La soberanía de Dios responde a su plan y no al mío. Ahora, toda la soberanía de Dios que nosotros vemos registrada en las Escrituras está en función del plan de Dios. Miren esto, todo lo que nosotros leemos en la Escritura está en función del plan de Dios. Por eso la Biblia es la historia de redención. No es un libro de marketing, ni de economía, ni de esto, ni de aquello. Es la historia de redención. Todo lo que aparece ahí tiene relación, o está enfocado, o está en función de la obra de redención. ¿Por qué aparece el rey Herodes en la Biblia? Porque tiene relación con la historia de redención. ¿Por qué aparece el faraón en la Biblia? Porque tiene relación con la historia de redención. Si no, no aparece. Por ejemplo, en la Biblia no aparecen muchos de los reyes famosos. ¿Sí se han dado cuenta? Hay muchos países que no aparecen en la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene alguna relación ¿con qué? Con la historia de redención. Por eso aparece ahí. Y eso mismo es lo que pasa con la vida, mis hermanos. Nosotros encontramos en la Biblia guerras, reyes, conquistas, historias poderosas, historias de amor. ¿Encontramos en la Biblia o no? ¿Cierto que sí? Encontramos de toda la cantidad de historias ahí, pero todo eso está en función ¿de qué? De la historia de redención. Si usted mira el libro de Cantar de los Cantares simplemente como una relación amorosa, pues usted la está sacando del gran contexto que es la historia de redención. Todos los libros de la Biblia deben verse en función ¿de qué? De la historia de redención. Entonces eso es importante. Ahora, eso quiere decir, mis hermanos, que realmente lo que importa en esta vida es el plan soberano ¿de quién? De Dios. No es nuestro, sino el de Dios. Por eso la oración de Jesús nos enseñó, nos habla de eso. ¿Ustedes se han puesto a meditar en el Padre Nuestro? ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea ¿qué? Miren, escuchen, lo primero que él dice, santificado sea tu nombre. Lo segundo que dice es, venga a nosotros tu reino. Y tercero, hágase tu voluntad. Empiece usted el día con esas tres cosas en la cabeza: tu nombre, tu reino, tu voluntad.
Y eso le va a hacer aterrizar en la soberanía de Dios. Estamos aquí por el nombre de Él, por el reino de Él y por la voluntad de Él. No por la nuestra, sino por la de Él. Eso es. De ahí para allá el Señor empieza a decir, o la oración empieza a decir de lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para glorificar su nombre, para propender por su reino, para hacer su voluntad, que es la comida, el alimento, la provisión, todas las cosas que nosotros necesitamos. Todo está en función de Dios, no de nosotros. Lo malo es que nosotros los pecadores quitamos a Dios del punto, del foco, y nos ponemos a nosotros mismos. Y entonces nosotros nos gustaría que en la oración del Padre Nuestro dijera: mi nombre, mi reino, mi voluntad. Así somos nosotros, aunque nosotros decimos tu nombre, tu reino y tu voluntad. Mis hermanos, Dios obra en su iglesia su soberano plan, pero nosotros le presentamos un plan y queremos que Él obre como nosotros queremos, ¿sí? Nosotros presentamos nuestro plan y decimos: Señor, mire. Y cuando Dios hace algo diferente, ¿cómo nos ponemos? Señor, ¿pero qué pasó? Yo quería mi vida así y usted me la planteó de esta manera. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Porque pensamos que nosotros somos los soberanos y se nos olvida que el soberano es Dios. Ahora, Dios obra en su iglesia su soberano plan. Consideremos el ejemplo de María, la madre de Jesús. Miren, yo les invito a que piensen esto por un momento. Yo me imagino cuál era el plan de María. ¿Cuál era el plan de María? ¿María era una mujer de la iglesia, de parte del pueblo de Dios, o una mujer del mundo? ¿Qué era María? De la iglesia. De la iglesia. ¿Qué quería hacer con José? Quería casarse, quería tener sus hijos, ¿cierto? Quería tal vez la bendición del Salmo 112, que dice que bienaventurado el varón, que teme al Señor, que sus hijos estarán alrededor de su mesa y todas estas cosas hermosas, ¿no? Ella confiando en el Señor, creyendo en Dios, y ese era el plan. Pero Dios se le revela no para decirle: voy a bendecir tus planes y todo lo que tú has pensado te saldrá tal cual. ¿Sí le dijo así? No. Él viene y establece su plan. Prácticamente le dice: borre todo eso y escriba, ¿cierto? Borre todo eso y escriba. ¿Qué hay que escribir? Que usted va a tener un hijo, ¿cierto? El Salvador. Ahora, miren lo tremendo. Yo quiero que piensen ustedes en las implicaciones de todo esto, porque las implicaciones no las pensamos nosotros. Quiero que leamos Mateo 1:18. Mateo 1:18 hasta el 21. Se los leo. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, miren lo tremendo. María estaba desposada con José. Miremos las implicaciones. Este desposorio era un compromiso que legalmente tenía el mismo valor del matrimonio, pero era la parte prematrimonial, es decir, antes del matrimonio, ¿sí? Antes del matrimonio se hacía ese compromiso. Si la mujer adulteraba, tenía un problema igual que si ya estuviera casada, ¿cierto? Entonces, esa era la realidad. Se suponía que debía esperar al matrimonio para juntarse, pero en el plan de Dios, María queda embarazada ¿cuándo? Antes de juntarse. Miren lo tremendo. Yo quiero que usted piense por un momento cuál sería su reacción que Dios le hiciera algo semejante, ¿cierto? Miren lo interesante, ¿cierto? ¿Se imaginan los problemas que eso trajo a María? ¿Se imaginan? Nada más piensen, su marido lógicamente ¿qué va a pensar? Dice, ese no es mío, ¿cierto? Eso fue lo primero que hizo José. O lógicamente iba a pensar que era adulterio. Y finalmente Dios se encarga de hablar con José, ¿cierto? Y de decirle, pero él tuvo la experiencia de haberse enterado de que María estaba embarazada y de haber llegado a pensar mal de su esposa, obviamente, ¿cierto? Ahora, ¿qué pensarían sus vecinos, sus conocidos? Porque listo, finalmente José la toma y
y pues pareciera como que fue José, ¿cierto? Porque tampoco se dice, o sea, no todo el mundo en Israel, en el pueblo de Dios decía, pues ese es el Mesías que nació por obra del Señor. No, ¿qué fue lo que pensaron muchos, me imagino yo? Que José y María no se habían saltado la regla, ¿no? La regla de que esperaran hasta el matrimonio, pero ahí pasó algo, ¿no? Todas estas cosas que ellos realmente no habían hecho, realmente ellos no, pero que la gente habló mal de pronto algunos, y en medio de esa situación, uno generalmente está pensando en su plan pequeño, ¿no creen ustedes? Uno está pensando en su plan pequeño, uno no ignora el plan de Dios soberano y grande, y uno está peleando con Dios por su plan pequeño. Uno, ¿qué pregunta? ¿Qué le pregunta a Dios? Uno dice, ¿pero por qué, Señor? ¿Cierto? Yo me iba a casar con un cristiano, ¿cierto? Yo iba a esperar, ¿por qué? ¿Cierto? Siendo sinceros, mis hermanos, muchas veces nosotros hubiéramos sentido que Dios nos defraudó, ¿no creen? Cuando Dios nos cambia los planes de esa manera, uno dice, ¿pero qué pasó, Dios? ¿Cierto? O sea, como que Dios me tiene entre ojos. ¿No han pensado alguna vez esas cosas? ¿Pero qué le pasa a Dios? ¿Por qué todo me sale al revés? ¿Cierto? Uno dice, yo digo blanco, él dice negro, digo rojo, él dice verde, entonces ¿yo qué hago? ¿Cierto? Siempre estamos allí pensando en nuestro plan. Diría uno, ¿qué le costaba a Dios esperar hasta después del matrimonio? ¿Cierto? ¿Qué le costaba? ¿No han pensado? ¿No le han dado ideas a Dios? Pero el plan de Dios, dentro del plan soberano de Dios, eso tenía que ser así, ¿no creen ustedes? Porque se supone que él iba a nacer de una manera milagrosa. José no tenía que haberse metido todavía con su esposa para que esto ocurriera. Miren que no era capricho de Dios, ¿o sí? Pero uno sí llega a pensar eso. Uno dice, ¿pero qué le costaba a Dios? ¿Cierto? ¿Pero por qué Dios lo hace de esta manera? Piensa uno que es que Dios obra de una manera caprichosa, terrible, y resulta que Dios tenía un plan. Mis hermanos, ¿saben qué pasó en realidad? Que a través del hijo que iba a tener María, Dios iba a salvar a María, a José, a los vecinos, a sus familiares, a todos aquellos que en él creen. Dios nos salvó a nosotros. Miren cómo el plan de Dios era mucho más grande, ¿cierto? Mucho más hermoso. Mis hermanos, ¿de qué sirve que el plan les hubiera salido bien y ellos hubieran terminado en el infierno? Es la pregunta. ¿Hubiese servido? ¿Qué era mejor? Era mejor cambiarle los planes, pero que esta obra se cumpliera y ellos pudieran ser salvos. Mis hermanos, nosotros no entendemos en la mente de Dios. Por eso peleamos. ¿Qué nos queda ante su soberanía? ¿Qué nos queda? Confiar. Confiar en su soberanía. Confiar en que Él está haciendo lo que yo necesito. Confiar en que Él está haciendo lo que yo necesito. Mis hermanos, lo hermoso en este relato es como contesta María. Miren, nosotros aprendamos de María. A mí todavía me falta para ser como María. ¿Qué dice María cuando el ángel le cambia todos los planes? Él dice, ella no solo dice que sí, ella dice, he aquí la sierva del Señor. Miren lo que es entender la soberanía. Sí, ella no dijo, pero ¿por qué si yo soy la que mando? No, ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra, a tu plan, a lo que tú dijiste. Y eso es maravilloso, ¿no les parece, mis hermanos? Dios nos ayude, porque yo no sé ustedes, pero yo todavía tengo dificultades con aceptar y reconocer la soberana voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos ayude a poder pensar como María, como siervo y no como si fuéramos dueños. Que nos ayude a poder aceptar su voluntad. Mis hermanos, si entendemos la soberanía de Dios, debemos aprender a vivir con eso. La soberanía de Dios responde a su plan y no al nuestro. La soberanía de Dios responde a su plan y no al nuestro. Mis hermanos, y con esto terminamos esta primera parte de la enseñanza. De hoy en 8 días vamos a ver las otras 4 implicaciones. Pero yo quiero que meditemos un poco en lo que Dios nos ha enseñado. Nuestro Dios gobierna el universo mediante su plan soberano. Él mismo lo ejecuta en el tiempo. Todo va a salir como Él quiere. Dios sostiene, dirige, gobierna todas las cosas, no todas las acciones. Si a usted algo le sale mal, Dios metió allí su mano, ¿o no? Y usted tiene que aceptar que es soberanía de Dios. El Dios soberano es el que tiene el control. Y eso tiene unas implicaciones prácticas para nosotros. Primeramente, eso quiere decir que Dios es quien tiene el control de todo y no yo. Y aunque eso en teoría es fácil de comprender, en la práctica nos es difícil y debemos orar a Dios que nos ayude.
Lo segundo, la implicación es que no todo va a salir como yo quiero, y eso es muy importante. Si usted quiere dejar la ira, quiere dejar el enojo, empiece usted a pensar de esa manera: no todo va a salir como yo quiero, porque yo no tengo todas las variables en mis manos, yo no tengo todo el asunto en mi mano. Usted quiere salir, dice, por fin le dan vacaciones, y dice: voy a irme a un lugar hermoso, a una piscina, no sé qué, y llega usted a ese lugar y está lloviendo. Y un clima terrible, y usted no puede ni salir. En serio, todo eso pasa. Usted tiene que irse antes y decir: hoy va a salir como Dios quiere, no como yo quiero. Todo va a salir como Dios quiere. Todo está en las manos de Dios. Mis hermanos, esa es la realidad. Debemos nosotros tener claro que nuestro destino no lo escribimos nosotros, lo escribió ¿quién? Dios. Por último, lo tercero es la implicación de que la soberanía de Dios responde al plan de Dios y no al nuestro. Debemos aprender a dejar nuestra vida en el plan de ¿quién? De Dios. Debemos aprender a someter nuestros planes ¿a quién? A los planes de Dios. Aprendamos a someter. Yo les invito a que oremos pidiendo a Dios que nos ayude a dejar nuestra soberbia, como dijo el Señor, y a aceptar su soberanía, porque nosotros debemos aprender a vivir sabiamente como hijos de Dios, como siervos, no como si fuéramos dueños. Nosotros, más que sujetos de derechos, somos sujetos de obediencia a Dios. El soberano es Él. El soberano es Él. Nosotros debemos rendirnos a Él, a su soberanía, y es lo que la Biblia nos enseña. Quiera el Señor permitir que nosotros aprendamos a vivir en función de su nombre, de su reino y de su voluntad, y que podamos subordinar nuestros planes a los suyos. Amén. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Amado Señor soberano, queremos hoy agradecer esta preciosa palabra que tú nos has regalado hoy, que nos has dado, Señor, que nos has concedido por tu misericordia. Gracias por ese tema tan profundo, tan precioso que es la soberanía de Dios. Ayúdanos, Padre, a poder aceptar esa soberanía. Señor, es fácil decir aquí que tú eres el soberano. Es fácil decir que nos sujetamos a tu soberanía. Es fácil decir que nosotros somos tus siervos. Pero en la práctica nos es muy difícil, Señor. Solemos creernos los dueños nosotros, los soberanos nosotros. Y a veces miramos a Dios, miramos tu bondad, tu mano preciosa, más como la de un siervo que tiene que hacer lo que nosotros queremos, que como la del Dios soberano que tiene todo bajo su dominio. Perdónanos, Señor, esa es una manera irrespetuosa de pensar en ti, pero es muchas veces muy común. Perdónanos, Señor, ayúdanos, Señor, regálanos el poder ser como María, que nosotros podamos decirte: he aquí los siervos del Señor, haz con nosotros según tu palabra, haz con nosotros según tu voluntad. Permítenos amar tu soberanía, permítenos confiar en ella, descansar en ella, que siempre que emprendamos un plan lo sometamos al tuyo, que siempre que empecemos algo recordemos que todo va a salir como tú quieres y no siempre como nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, sea tu misericordia sobre nosotros según esperamos en ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Te damos muchas gracias porque tú eres el soberano, porque tú eres el Rey. Ayúdanos, Señor, que podamos crecer en el conocimiento tuyo y en la práctica, Señor, que podamos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.